Muy buenas noches, nuestros queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos este miércoles 20 de marzo, hermano, ya desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en un programa más de charlas bíblicas. Ya estamos aquí listos para poder platicar con ustedes, para poder charlar, para poder comentar, para intercambiar ideas. Los saludamos muy queridos a todos aquellos que nos escuchan en el continente americano. A todos los de habla hispana les mandamos un fuertísimo saludo y un gran abrazo de parte de nosotros. Igual a todos aquellos hermanos que nos escuchan en Europa, todos nuestros queridos hermanos de habla hispana en Europa que nos escuchan también de manera reiterada y sistemática. Agradecemos a todos ustedes, señores y señoras, hermanos y hermanos, niños y niñas, y todos aquellos que tienen a bien escucharnos en su programa Charlas Bíblicas. También aquellos que nos escuchan de manera diferida, les mandamos un fuerte saludo a todos ustedes. No sabemos en realidad cuántos son, pero también les mandamos un fuerte saludo. Ya está aquí con ustedes también nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues con el enorme gusto de saludarte una vez más, un miércoles más que el Señor nos permite pues dirigirnos a esta preciosa asamblea de hermanos y hermanas que vemos que crece y cuyo número, como decías tú, no sabemos, pero el Señor sí sabe. Sí. Y bueno, pues a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, pues los saludamos, los abrazamos fraternalmente desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, y estamos pues listos para un programa más dedicado toda esta serie a la primera carta del apóstol Juan, como ustedes ya saben. Saludamos también y agradecemos a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan con nosotros para retransmitir desde sus perfiles personales este es su programa de charlas bíblicas. Saludamos también a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, a nuestro hermano Roberto. Roberto Magaldi de la ciudad de la Plata. Gracias por sus atenciones, por su seguimiento. Y hermano, pues estamos listos. Perfecto, mi querido hermano. Pues bueno, hemos dedicadole estos 2 meses y medio prácticamente, enero, febrero y marzo, al capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan. Hemos hablado de muchos detalles de, de lo que el apóstol pues, nos comunica a través de su carta, el legado que nos deja, y hemos, creo que concluido. No sé si tengas algo más que comentar o algo que se haya quedado sobre el tintero con respecto al capítulo 1, y si no, hermano, pues pasamos al capítulo 2 de esta carta. Entonces, pues no sé, hermano, le damos para Pues, adelante. le damos para adelante si quieres. ¿Qué te parecen los primeros 6 versículos Me parece perfecto, hermano. del capítulo 2? ¿Quieres que le dé lectura a los primeros 6 versículos y por Me ahí nos parece, vamos? me parece Muy bien. magnífico, hermano. Entonces, para todos y todas, nuestros queridos hermanos, vamos a leer los primeros 6 versículos Del, del apóstol San Juan, y le doy lectura a mi querido hermano. ¿Sí? Adelante, hermano. Mi querido hermano, le doy lectura y empieza con Tecnia Mu, hijitos míos.
Dice, esta tiene dedicatoria. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos son los primeros 6 versículos, hermano, de este segundo capítulo de la epístola del apóstol San Juan, que tiene dedicatoria, querido hermano, ¿sí? Como se los acabo de decir, tiene dedicatoria al decir tecnia mu, que quiere decir hijitos míos. Algunos coinciden en que es una expresión que expresa su madurez en el sentido ya de una edad considerable del apóstol Juan, pero que evidentemente va dirigido hacia la iglesia, como lo comentábamos en la sesión pasada, de todos aquellos textos que apuntan, apuntan a expresiones como estas, ¿no? Una de ellas es la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33. Estas son palabras referidas por el propio Señor Jesús y dice, hijitos, aún estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir, también a vosotros lo digo ahora. Y la palabra que utiliza el Señor Jesús para referirse a hijitos es exactamente la misma palabra que utiliza el apóstol Juan al decir tecnia. Aunque el apóstol Juan utiliza ahí un mu que refiere a una propiedad, está hablando ciertamente de hijitos míos, dice, estas cosas os escribo. Y yo creo, hermano, a reserva de lo que tú pienses, porque he pensado yo mucho sobre este asunto, en la cuestión de que cuando dice estas cosas os escribo para que no pequéis, pienso, hermano, pienso que, que apunta prácticamente a todo lo que venía diciendo en el sentido de autoridad apostólica, en el sentido de autoridad apostólica, de que le da una validez exactamente a lo que está escribiendo el apóstol San Juan. El apóstol San Juan, como dice la introducción del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, y lo escribe el apóstol Juan con esa autoridad que refiere a lo que vieron con sus ojos, a lo que oyeron, a lo que palparon con sus manos, a lo que contemplaron, es decir, a todo aquello que apunta en la introducción de la carta, eso que era desde un principio y que además no solamente referido a la persona, sino al contenido propiamente de lo que era en un principio, aquello que oyeron, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, hijitos míos, esto
os escribo. Es decir, le da una autoridad a la carta de manera impresionante, porque entonces ahora es, estas cosas os escribo con un objetivo, ¿no, hermano? Sí, claro. Y el objetivo es, estas cosas os escribo para un asunto importante, que no pequéis. Pero el asunto de las cosas que les escribo también está fincado en esta autoridad apostólica. Todo esto que palparon, todo esto que vivieron con respecto al verbo de vida, ahora nos los escriben para que no pequéis. Y no sé si recuerdas, creo que es cuando sana al paralítico, ¿no te acuerdas, hermano? Déjame ver. Cuando el Señor Jesús sana al paralítico, ¿sí? Que ese texto está en San Juan 5:14. Voy a leer desde el contexto tantito. San Juan 5, vamos a leer desde el 13. Sí, es aquel que desde el 11 dice, pero él respondió, el mismo que me sanó me dijo, recoge tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, levanta y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halla Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y le refiere un asunto ahí, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Y acá es, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, el asunto pareciera ser central de esta introducción a la carta es no pequen, no pequen. Es decir, y más en algunos, más adelante veremos, por ahí en el capítulo 3 y en el capítulo 5, 3:19 al parecer es, ¿no, hermano? El que nos leías tú la vez pasada. No, el 9, ¿verdad? Todo el que es nacido de Dios no practique el pecado, Así es. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es decir, esto armoniza justamente con varios aspectos de la misma introducción de esta parte del capítulo 2 que tenemos ahí, o esta parte inicial del capítulo 2. Entonces, mi querido hermano, tenemos ahí pues algunos aspectos importantes referidos a la cuestión de la dedicatoria, es decir, así quién va. Y yo creo que estas cosas que escribe el apóstol van orientadas a todo lo que ya nos dijo previamente, a esa autoridad que tuvieron al haber cumplido con esa característica tan importante del apostolado, ¿eh? No solamente fueron testigos de todo esto, sino fueron testigos presenciales de la resurrección, ¿sí? Fueron llamados propiamente por el Señor Jesús. Y luego avanza el apóstol diciendo, para que no pequéis, dice, pero si alguno hubiere pecado, Padre, a Jesucristo el justo, asunto que nos viene repitiendo igualmente en el capítulo 3, de ahí mismo donde estábamos leyendo, donde leímos todo el que es nacido, es decir, vamos a leer ahora desde el 6, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y fíjense cómo dice el versículo 7 del capítulo 3, niñitos, otra vez, aunque aquí pareciera ser que la palabra que utiliza no es la misma, es la misma tecnía, hermano. ¿Sí?
Es la misma tecnía, nada más que aquí la traducen como niñitos, pero es hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. Justo armonizando con este primer versículo, decir, si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y bueno, ya también habíamos por ahí comentado que Juan es el único que utiliza la palabra paracletos, tanto para reservarla para el Espíritu Santo, ¿sí? Y tanto para asignársela y a caracterizar también al Señor Jesucristo. Por ahí veía yo que la traducción que utilizan de Paracletos en algunas versiones como la Reina Valera, donde utilizan Paracletos este, para caracterizar aquel que consuela, al parecer no es la mejor traducción. A mí me encanta esto de la Biblia textual que deja como paracletos, ¿no? Dice la palabra que se utiliza paracletos, es decir, más bien es, el significado es llamado junto a, o aquel que es convocado para ayudar a otro, ¿sí? Entonces, en este sentido, el paracletos es el que viene, el que hace una función para ayudarnos, pero en este caso el que viene o el que está para ayudarnos no es el Espíritu Santo, sino es Jesucristo, ¿sí? Es decir, este llamado junto a o convocado para ayudar a otros se aplica tanto para el Espíritu Santo y en este caso puntual que refiere al Señor Jesucristo, el justo. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Hermano, pues que así es como tú lo estás diciendo. Es decir, con respecto a esta primera parte del capítulo 2, creo que hay estos elementos que son importantes, que son dignos de señalar, ¿sí? Y bueno, eso es la parte de la reflexión que yo he hecho acerca de este primer versículo. ¿Tienes algo más que agregar, hermano? Sí, hermano, cómo no, mira, por supuesto no es con todo esto que, que quiero comentar, no es que me regrese una vez más al pasaje de la vez pasada, pero como está íntimamente ligado con él y el capítulo 2, versículos 1-6 parece ser como parte fundamental de lo que viene diciendo antes, me voy a referir de manera muy, muy breve a algunos versículos de la sección que vimos la vez pasada, en este ánimo de engarzarla con la sección que tenemos ahora. Recordarás que en el capítulo 1 y versículo 5 de la carta eh, dice que el gran mensaje y el primer mensaje de la carta es: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Ujú. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos, este andar significa también caminar o vivir. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tiniebla, mentimos. Y esta declaración del apóstol acerca de Dios como luz me parece absolutamente extraordinaria. Ante esta luz que es la esencia de Dios, que lo escudriña todo, luz penetrante, nada que no sea luz puede resistir estar cerca de él. ¿Te acuerdas, hermano, el pasaje que leímos de Isaías capítulo 6? Cómo inmediatamente el profeta que es llevado en visión a aquel lugar donde Dios
donde Dios está, donde está su trono. ¿Te acuerdas que la primera sensación que tiene el hombre es sentirse pecador, un hombre de labios sucios, que Ujú, es entonces nada que no sea luz puede estar cerca de él. Y nosotros somos llamados de este mundo, de esta generación perversa, como así y maligna como la designa nuestro Señor Jesús. Hemos sido llamados por Él para estar en comunión con Él. Y entre muchos atributos que caracterizan a esta luz, por supuesto está su perfecta santidad. El Señor Dios, que es luz, aborrece el pecado, aborrece la simulación y la mentira. Y dice, si andamos en la luz como Él está en la luz. Muy interesante esta, este, este, esta palabra del apóstol, como Él está en la luz. O sea, los redimidos tenemos en común algo que se perdió. Si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces los redimidos tenemos, por así decir, de vuelta algo que se perdió con la caída al principio de la humanidad. Dice el versículo 6, tenemos comunión con Dios. ujú. Es decir, ya no somos enemigos, ya no estamos lejos de Él. Él es ahora nuestro Dios. Y no solo estamos cerca de Él, sino que nos ha unido íntimamente a su persona. Padre, yo te ruego que tú que estás en mí, pueda estar yo en ellos y ellos en nosotros. Hermano, esto es un privilegio verdaderamente que cuesta mucho trabajo explicar. Pero en segundo lugar, no solamente tenemos comunión con Dios, sino tenemos el perdón de los pecados. Dice el versículo 7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, al entregar a su Hijo, tomando nuestro lugar, nos ha perdonado todos los pecados. Y este perdón abrió la puerta a una bendición indescriptiblemente profunda, que es la adopción. Por ella nos ha hecho parte de su familia, nos ha convertido en hermanos de su Hijo y coherederos con Él de una riqueza tal que sobrepasa todo lo imaginable. Y también tenemos en tercer lugar aquí, hermano, la comunión de unos con otros. Fíjate que a veces quizá pasamos demasiado a prisa sobre este pasaje que está aquí en la primera parte del versículo 7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto, hermano, es de una riqueza y de una consolación impresionante. Es decir, Dios nos ha devuelto con esta comunión que ahora podemos tener. Por primera vez en miles de años, el Señor nos ha devuelto el amor, nos ha devuelto la compañía, el inmenso consuelo de la fraternidad de los unos a los otros, por medio de un amor que es de tal clase que puede llegar a dar la vida por el hermano. Y sé que este punto de la comunión no es precisamente el tema central de este pasaje. Y con todo, hermano, si tú me lo permites, quisiera leer un poco de un libro que escribió Dietrich Bonhoeffer que se llama Vida en Comunidad. Unas palabras acerca de la comunión.
de los unos a los otros que Sí, puede hacernos pensar en qué cosa tan grande es, ya que el apóstol la menciona aquí, porque ¿podrías no la repetirlo otra vez de menciona. quién, hermano? De Dietrich Bonhoeffer, el Ah, de libro se Dietrich. llama Vida en Comunidad. Ujú. Dice así, mira, para todos ustedes, hermanos y hermanas. Dice, el hecho de que en el tiempo comprendido entre la muerte de Jesucristo y el último día, los cristianos puedan vivir con otros cristianos en una comunidad visible ya sobre la tierra, no es sino una anticipación misericordiosa del reino que ha de venir. Es Dios en su gracia quien permite la existencia en el mundo de semejante comunidad, reunida alrededor de la palabra. Pero esta gracia no es accesible a todos los creyentes. Los prisioneros, los enfermos, los aislados en la dispersión, los misioneros están solos. Ellos saben que la existencia de la comunidad visible es una gracia. Por eso su plegaria es la del salmista, que dice, recuerdo con emoción cuando marchaba al frente de la multitud hacia la casa de Dios, entre gritos de alegría y alabanza de un pueblo en fiesta. Esto dice el Salmo 42, versículo 5. Sin embargo, permanecen solos como la semilla que Dios ha querido esparcir. No obstante, captan intensamente por la fe cuánto les es negado como experiencia sensible. Así es como el apóstol Juan, desterrado en la soledad de la isla de Patmos, celebra el culto celestial en espíritu el día del Señor, con todas las iglesias. Los 7 candelabros que ve son las iglesias, las 7 estrellas, sus ángeles. En el centro, dominándolo todo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, en la gloria de su resurrección. Juan es fortalecido y consolado por su palabra. Esta es la comunidad celestial que en el día del Señor puebla la soledad del apóstol desterrado. Pese a todo, la presencia sensible de los hermanos es para el cristiano fuente incomparable de alegría y consuelo. Prisionero y al final de sus días, el apóstol Pablo no puede por menos de llamar a Timoteo su amado hijo en la fe, para volver a verlo y tenerlo a su lado. No ha olvidado las lágrimas de Timoteo en la última despedida. En otra ocasión, pensando en la iglesia de Tesalónica, Pablo ora a Dios noche y día con gran ansia para volver a veros. Y el apóstol Juan, ya anciano, sabe que su gozo no será completo hasta que no esté junto a los suyos y pueda hablarles de viva voz en vez de con papel y tinta. ¿Se acuerdan que eso decía la segunda carta de Juan en el versículo 12? El creyente no se avergüenza ni se considera demasiado carnal para desear ver el rostro de otros creyentes. El hombre fue creado con un cuerpo, en un cuerpo apareció para nosotros el Hijo de Dios sobre la tierra, en un cuerpo fue resucitado, en el cuerpo el creyente recibe a Cristo por la fe y la resurrección de los muertos dará lugar a la plena comunidad de los hijos de Dios, formados de cuerpo y espíritu. A través de la presencia del hermano en la fe, el creyente puede alabar al Creador, al Salvador y al Redentor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El prisionero, el enfermo, el cristiano aislado, reconocen en el hermano que les visita un signo visible y misericordioso de la presencia del Dios Trino. Es la presencia real de Cristo lo que ellos experimentan cuando se ven
y su encuentro es un encuentro gozoso. La bendición que mutuamente se dan es la del mismo Jesucristo. Ahora bien, si el mero encuentro entre dos creyentes produce tanto gozo, qué inefable felicidad no sentirán aquellos a los que Dios permite vivir continuamente en comunidad con otros creyentes. Sin embargo, esta gracia de la comunidad que el aislado considera como un privilegio inaudito, con frecuencia es desdeñada y pisoteada por aquellos que la reciben. Voy a terminar. Por aquellos que la reciben diariamente. Olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Por eso, a quien le haya sido concedido experimentar esta gracia extraordinaria de la vida comunitaria, que alabe a Dios con todo su corazón, que arrodillado le dé gracias y confiese que es una gracia, solo gracia. Bonhoeffer sigue diciendo cosas extraordinarias en este libro que dedica a la experiencia que tuvo en los días de la persecución hitleriana, que lo hizo junto con otro grupo de hermanos tener que vivir en la clandestinidad, pero experimentando cosas extraordinarias. Gracias, vamos, ¿qué subyace a todo esto? La comunión de los unos a los otros. Si lo que ocurrió en la caída fue una terrible desunión y un extrañamiento entre hermanos, entre seres humanos, pues ahora en Cristo se nos ha devuelto el amor, se nos ha devuelto la compañía, se nos ha devuelto el inmenso consuelo de la fraternidad que podemos llegar a tener unos con otros por medio de un amor que, como decía hace un momento, puede llegar a dar la vida por el hermano. Pero regresando a ese punto 2, que es el perdón de los pecados, y con esto nos engarzamos con el capítulo 2. El perdón de los pecados es el medio inefable por el que la comunión con Dios se establece y consolida. Como vemos, ha sido tema central de esta parte de Primera de Juan, los primeros 10 versículos. Y en torno a este tema, el apóstol desarrolla una serie de premisas, una tras de otra, que alcanzan hasta el capítulo 2, alcanzan nuestros 6 versículos que estamos hablando ahora. Inclusive van más allá. Y de aquí podemos nosotros ver la gran importancia que el apóstol Juan le da a este tema, que lo menciona muy al principio de su carta. Por ejemplo, noten ustedes, inmediatamente después de mencionar la comunión de unos a otros por medio de esta conjunción y del versículo 7, cuando dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos otro ejemplo en el versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta es una prueba muy aguda que deja al descubierto como mentiroso a cualquiera que la declare. En tercer lugar, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si decimos que no hemos pecado, aquí en este versículo 8 afirma lo que ya dijo antes, aquí en este versículo 10 del capítulo 1, dice, su palabra no está en nosotros. En el versículo 8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, aquí dice, si decimos que no hemos pecado,
dos aspectos distintos aunque hermanados de, de esto. O sea, Juan no simplemente se repite, sino añade aquí, es decir, si decimos que nunca en la vida hemos pecado, lo hacemos mentiroso, por supuesto, estamos en el engaño y en la tiniebla. Pero en quinto lugar, ya pasando al capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense cómo Juan recalca una y otra vez este punto. Si dijéramos que no tenemos pecado, 1:8, si confesamos nuestros pecados, 1:9, si decimos que no hemos pecado, versículo 10, y aquí ahora dice, estas cosas os escribo en el capítulo 2, versículo 1 y 2, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, parácletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otro punto más, un sexto punto. Os escribo a vosotros allá en el capítulo 2, versículo 12, al cual todavía no llegamos, pero llegaremos. Pero noten ustedes cómo sigue Juan poniendo el dedo en este tema. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Y luego en el capítulo 1, en el capítulo 3 y versículo 6, que dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y en el versículo 9 de ese capítulo que mencionó nuestro hermano Armando hace un momento, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ya llegaremos a estos pasajes y vamos a ver cómo embonan perfectamente con este capítulo 2. No hay contradicción, ni hay nada oculto, ni nada que no pueda ser no solamente explicado, sino que tenga una explicación maravillosa, como vamos a ver en su momento. Entonces, es notable, hermano, no sé qué te parezca, el lugar que el apóstol le asigna a este tema del perdón de los pecados. La Pareciera que necesidad es central, ¿no, hermano? central, la necesidad de reconocer la existencia del pecado en la vida cristiana, la confesión de los pecados y el anuncio de los medios por los que Dios ha concedido y concede el perdón. Y en este contexto es, por supuesto, como tú lo mencionabas, hermano, es digno de notar en estos, en estos medios de perdón que son la sangre de Cristo, la redención de Cristo, hermano, y el trabajo extraordinario, misericordioso del Espíritu Santo como parácletos, ¿verdad? Y aquí notamos mucho en el capítulo 2 y en el versículo 1, que dice, si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos. Y este término de parácletos solamente aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento griego. Y solamente Juan los utiliza. Y puedo mencionarlos así rápido, sin citarlos por completo, para quien quiera estar tomando una nota, pueda verlos. Es Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7 y Primera de Juan 2:1. Estos son los 5 lugares de este en que se habla del Parácletos. Y como bien decías, hermano, es qué bueno que la Biblia textual tuvo Sí, el editor, ¿verdad? Tuvo la ocurrencia de el no buen tino. traducir. Fíjate, estaba viendo, por ejemplo, en el diccionario exegético de Valls, que tú conoces, no sé cuántos de nuestros hermanos también, Valls y Schneider, en 2 volúmenes, muy, Los muy volúmenes. interesante. Dice él que Paráclitos puede traducirse como defensor, abogado,
intercesor, auxiliador, y hay varios contextos en los que el término, vamos, todos estos significados de la palabra, todos estos lemas, Ujú. funcionan así. El que tú mencionabas, por supuesto, que Que creo yo apunta que que apunta directamente a la cuestión de que aquel que es convocado para ayudar a otro, ¿no? exacto, exactamente. El que es llamado en apoyo, el que es llamado en ayuda, Exacto. ¿verdad? Sí, por eso lo traducen como abogado, quizás, aquel que está junto a otro para ayudarle en Exacto. aspectos que tienen que ver con cuestiones legales. Entonces, en ese sentido, traducen como abogado, pero a veces se pierde un poquito, ¿no crees, hermano? Sí, si solamente lo limitas a eso, sí. Abogado, sí. Pero Por tan se eso los ta pa tan sí, tan se pierde que además es interesantísimo, ¿no? Porque, en los primeros 4, referencias que hay sobre al Paráclitos en el Evangelio, está referido al Espíritu Santo, y tiene mucho sentido aquel que ha sido se ha llegado a nosotros para ayudarnos, ¿no? Para que esté junto a nosotros el Espíritu Santo, ¿no? exacto. Y aquí puntualmente lo hace, eh, referente al Señor Jesucristo, que entonces esto es aún más extraordinario con las cuestiones de que tiene que ver con que es la misma, la esencia parte, ¿no? De aspectos que Ujú, conocemos como la Trinidad, ujú. ¿no, hermano? Sí. Y fíjate que, ¿te acuerdas, vamos, los famosos escritores latinos que les han llamado padres de la iglesia? Ellos Ujú. traducen con mucha frecuencia el término paráclitos, el término griego paráclitos, lo traducen, sobre todo los que escriben en latín, lo traducen por advocatus, Ah, sí, en latín advocatus, que es abogado. Por ejemplo, abogado. Agustín, Tertuliano, Cipriano, Ujú. traducen el término griego paráclitos por abogado. Y fuera del Nuevo Testamento, porque ya ves que se usa poquitas veces, 5, fuera del Nuevo Testamento se encuentra, dice Balsi Schneider, se encuentra la clara idea procedente de la vida jurídica de un abogado, auxiliador o intercesor ante el tribunal correspondiente. Una pregunta, hermano, a ver si no me salgo de tema, pero Paráclitos o Paráclitón, bueno, aquí en el texto lo encontramos como en griego, como Paráclitón, ¿no? Ese es el término que está. Pero mi pregunta es, ¿en algún sentido la palabra Paráclitón puede cumplir una función sustantiva en el sentido de que es un sustantivo, un nombre, un, Exacto. o, o también puede encontrarse como verbo en estas referencias, hermano? Esta es una pregunta muy, muy, muy buena. Em, fíjate que según su forma gramatical, ¿verdad? Ujú. Paráclitos es un Mira, adjetivo verbal pasivo, derivado de otro verbo que es paracaleo. Fíjate cómo dice órale. paracaleo. Y pasivo, hermano. Es importante, ¿verdad? Sí, verbo, fíjate, un adjetivo verbal pasivo, o sea, Ujú. no es un verbo per se, sino un adjetivo verbal. Mira, paracaleo, fíjate todo lo que tiene aquí, que es de donde se ¿De dónde lo, supone de que se dónde lo vas a deriva. leer, hermano? Lo voy a leer del diccionario griego-español del Nuevo Testamento de Inmaculada Delgado, Ujú. que es este que está aquí, mira. ¿Sí se ve? Sí, hermano, bien. Al revés, pero bien.
Bueno, Paracaleo dice: pedir, rogar, invocar, suplicar, insistir, también animar, exhortar, consolar, de ahí lo de consolador, alentar, invitar a alguien. Entonces, dicen algunos gramáticos que este verbo perdón, este adjetivo verbal pasivo se deriva de paracaleo Adjetivos, ¿no? y significa, primeramente, llamado por alguien para algo. Ujú, Después, cuando se emplea en un sentido sustantivado, como es precisamente aquí el caso, fíjate que, déjame decirte, no, aquí Paraclitón no tiene un sustantivo, pero cuando se emplea en sentido sustantivado, paráclitos significa lo que tú decías, el que es llamado en apoyo, ujú. el que es llamado en ayuda de otro. Es decir, abogado, como tú decías. Entonces, estas más o menos son las características gramaticales del término griego parácletos. Muy interesante, ¿verdad, hermano? Más un adjetivo verbial, ¿no? Pasivo. Órale. Sí, un adjetivo El, verbal pasivo. el 14:26 de Juan, hermano. Jo de Paráclitos. Juan 14, Tuneima déjame ver. Tojayo. A ver, Carlos, déjame ver, 26. hermano. Juan 14, 26. Fíjate, ahí lo tiene sustantivado. Claro, ahí viene con el jo, Claro, tiene la conjunción de, que siempre es, jode. ocupa un segundo lugar. Siempre, Ujú, siempre. Por eso ves que está entre el artículo o y ujú. en este caso ya Paráclitos. sustantivo, paráclitos. Ujú, Pospositiva se llama este tipo de palabras. Un es otra, en ocasiones alá, y otro tipo de oti, por ejemplo, también, y ujú, otras partículas son pospositivas, es decir, no se presentan en primer lugar, aun cuando se traducen al español, sí ocupan el primer lugar en el orden de las palabras de la oración. Pero aquí tienes en el 14:26 o de Paráclitos, ujú. Tonefma. Sí, así es. Sí, entonces aquí ahí lo encontramos como tal, ¿verdad, hermano? Bien, nada Sí. más era una simple pregunta porque me llamaba a mí la atención que si se llega a traducir o su significado es llamado junto a o convocado a ayudar a otro, suena como verbo, hermano. Ujú, exacto. O sea, en el sentido de la traducción o del significado, suena como a verbo y no propiamente como un meramente adjetivo o sustantivo, ¿no? Pero Exacto. bueno, el asunto de que es pasivo también es muy interesante, no es nuestro, sino viene la ayuda de arriba, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos otro caso en Juan 14:16. Aunque aquí, fíjate, está junto a un adjetivo que es cuando dice otro consolador, la palabra otro es un adjetivo. Ujú, Cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro parácletos, en el 16, ujú. el adjetivo alos, que significa otro, va, Alon,
modifica al sustantivo parácliton. En este caso, parácliton en acusativo es considerado como un sustantivo que acompaña al adjetivo. Parácliton dosi. Sí, dará. Luego, imin a Dará, ¿verdad? vosotros, os dará. Ujú. Siendo dosi, pues un futuro, voz activa del indicativo. Y en el Dará. 1526 también tenemos, no sé, déjame ver cómo está aquí en 1526. Ahorita te voy a decir. Tienes paráclitos de vuelta con un artículo. ¿Sí? Cuando venga. Otan, eldi o Ujú. paráclitos. Cuando venga el Ujú. consolador. O el paráclitos, mejor. A quien yo enviaré a vosotros del Padre. Bueno, Así dice ahí. Para tu patros, a quien yo enviaré del Padre. Esto, dicho sea de paso, causó según esto la división entre entre las iglesias ortodoxas griegas y orientales, una separación, un cisma con las iglesias de Occidente, porque decían, el Espíritu Santo, ¿lo envía el Padre o lo envía Cristo? Imagínate tú. Entonces decían los griegos, no, el Padre es el que envía, el Hijo no envía el Espíritu. Y esto, según esto, causó la separación, aunque si lo vemos desde otro ángulo, pues fue realmente más que teológico, fue político. El hecho de que el, el patriarca de Roma, que así se les llamaba a los que estaban arriba de los obispos, el patriarca de Roma estaba queriendo colocarse por encima del resto de los patriarcas. Y esto pues no lo permitieron las iglesias griegas. Lamentablemente esta situación de patriarcas, obispos, arzobispos y todos estos títulos nobiliarios que se han adjudicado estas personas de la religión, hermano, pues realmente no son, no nos las encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y son una deformación de la idea de nuestro Señor de lo que es realmente su iglesia. Y han traído mucho daño. Mira, en aquellos años, por allá por el 600 y pico, pues eh, había patriarcas, por ejemplo, uno en Roma, otro en Cartago, otro en Jerusalén, otro en Antioquía, y el más reciente parece ser que era el de Constantinopla, que inclusive ya ves que Constantino, el emperador romano, se mudó de la vieja Roma a lo que se llamó luego Bizancio o Constantinopla, hoy llamado Estambul. ujú. Se alejó de todos los problemas políticos que había en la vieja Roma y arrancó, por así decir, plantó la nueva Roma, el nuevo imperio romano. Y por supuesto se planteó ahí la necesidad de que debía haber un patriarca, como lo había en Roma, como lo había en todos estos lugares que he mencionado. Y entonces se celebra un concilio para, señalar, para declarar, para establecer al patriarca de Constantinopla, hermano. Pero Ujú. el patriarca de Roma quiso ser, pues, el primero entre todos. Y Y el parece ser resto de los que patriarcas se salieron con la suya, ¿no? se salieron con la suya hasta la Y no fecha. se salieron con la suya, hermano. Se salieron con la suya, hermano, y te sorprende a veces encontrarte esas reuniones ecuménicas donde está el Papa romano junto con los patriarcas actuales de las iglesias ortodoxas, griega y creo que de varias partes de por ahí de la zona de,
donde está Bosnia, Asia donde Menor. está los Balcanes, Asia Menor, efectivamente. Y por Vestidos de manera supuesto, muy particular, ¿verdad, hermano? y el Papa aparece obviamente en el centro, vestido de blanco, porque nadie más que él puede estar vestido de blanco en su presencia. Entonces todos los demás se visten, como decía, así hablaba Zaratustra, ¿te acuerdas del filósofo aquel que decía que estos que se decían portadores de un mensaje de luz y de amor se envolvían de negro y olían a muerte? Todos estos grandes dignatarios de las iglesias orientales, todos se visten de negro. En fin, hermano, no es Pues muy bien. no es nuestro tema ahorita. No, Todo esto dicho sea de yo paso. creo, hermano, sí, bueno, un breve paréntesis por una pregunta ahí que me brincó desde en la tarde que estaba yo parte revisando de esto que íbamos a platicar, porque te digo, la definición pareciera eh, que, que se da en un sentido de verbo, y me preguntaba yo si podría ser un adjetivo o un sustantivo, o Ujú, podía ser un verbo en el sentido de que aquel que ayuda, ¿no? O sea, apunta a una acción ujú, o, ujú, o no solamente el que ayuda, claro, sino que aquel que es convocado para ayudar a otro, que exacto. me gusta mucho más este sentido que el hecho de decir el que consuela o el abogado, que tiene el sentido de estas figuras, pero en un sentido más amplio, pareciera que las traducciones restringen un poco el significado de esto. Bueno, pero muy importante que el término es aplicado tanto al Señor Jesús como al Espíritu Santo. Claro. Fíjate que dice Valls y Schneider que el término paráclitos también designa un título, Mm, pero pues es cosa como de pensárselo un poquito más, ¿verdad? sí, pero bueno, mi querido hermano, yo creo que para arrancar con el capítulo 2 está bien la charla que tuvimos el día de hoy. Porque yo creo que el versículo 2 merece todo un programa, hermano. No sé qué opinas. ¿Esta sección del capítulo 2 o No, todo el 2? yo me refiero que este 2 para arrancar el capítulo 2:1 estuvo bien el día de hoy, pero la siguiente semana arrancaríamos con el capítulo 2 versículo 2 y yo creo que ese merece un programa completo, el puro 2. Sí. ¿Algo te preocupa en particular No, nada, del a mí nada, versículo hermano. 2? A mí Este, no me preocupa nada, es, quizás a otros sí, pero es capciosa la pregunta, ¿eh? sí, muy capcioso, ¿Verdad? hermano. Pero Porque sí, a mí dice, no me el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino también por los de todo el mundo, exacto, hermano, ¿verdad? exacto. Entonces ahí, con toda la razón, nos va a merecer todo un capítulo completo, todo Yo creo un que sí. programa. Y yo creo que podemos armonizar perfectamente con el evangelio y quizás otros textos, de suma importancia que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo no? Sí, para que, bueno, para que los hermanos vayan, pensándolo y orando por nosotros y por todos Perfecto. ustedes. Entonces ya están avisados nuestros hermanos y hermanas queridos y queridas Claro. que para el próximo programa, versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Muy bien, mi querido hermano. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi bro. Entonces, si gustas, pasamos a saludar a nuestros queridos hermanos que han tenido la atención en escribirnos. Nuestra querida hermana Emma Castillo nos saluda. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, que no habíamos tenido noticias de él, nos saluda igualmente. Pregunta por el doctor Roberto, tampoco hemos tenido noticias de él. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, un saludo, querida hermana. Nuestro hermano
Safnat Panea, desde Brasil, un saludo, querido hermano, a todos ustedes por allá. Víctor Alex Espinal Flores, saludos desde Perú, hermano. Nuestra querida hermana María Beatriz Scampini, también nos manda saludar desde Pinamar, Argentina. Sí no sé cómo se pronuncia. Haken Har, desde Jutepec, Morelos, con Nacional. Yaninele Sabí y Elizabeth Ortiz, de Copiapó, en Chile, saludos. Joana Herreras, desde Houston, Texas. Nuestro querido hermano Alexander Porras, un abrazo, querido hermano. Desde Costa Si Rica. gusta seguirle, querido hermano, desde Costa Rica, si gusta seguirle, Fabián Lizana. Fabián Lizana, desde Chile. Nuestra hermana Uh-huh. Beatriz Scampini, nombre del libro, por favor, se llama Vida. El de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Caray, cómo nos hace falta aquí poder escribir, ¿verdad? A no ser que tú lo puedas poner, brother. Déjame ver. Bueno, ahorita trato de escribirlo. Y los ¿Cómo se llama el versículos libro, hermano? se llama Vida en Comunidad. Editorial Sígueme. Vida en Comunidad. Un librito pequeño pero formidable en contenido. Vital para vivir la iglesia y edificar la iglesia. Vida en Comunidad. Dietrich, CH al final. Dietrich. Ahorita lo busco, hermano. Sí. Luego dice nuestra hermana Beatriz, ¿cuál es el otro? Juan 14:16. ¿Cuál es el otro? Es Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:13 y 14, hermano. Juan 16:7 también. Uh-huh. Emma Castillo dice, nuestra hermana, en Juan 14:26 dice, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. La acción de enseñar compete a la función de un maestro y concuerda en Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez veo aquí la función de un maestro. ¿Estaré en lo cierto? Infinitas gracias. Voy a tratar, ya lo encontré, hermano, está súper disponible en PDF. La primera, ¿cómo se llama? La primera referencia que hay en Google de él, pero ahorita se los pongo en la pantalla, espero poder hacerlo. ¿Sí? Nuestra hermana, Entonces, contestando a nuestra hermana Emma Castillo, no sé si recuerdes, hermana, de ese versículo que dice, si es que fuisteis enseñados por Dios con respecto a la verdad que está en Jesús. O sea, enseñar, yo creo que tiene, quizás la palabra sea el verbo, ¿cuál es hoy? Es didasca. ¿Te acuerdas, hermano? El verbo didáscalos, ¿no enseñar. será? Didáscalos es Didáscalos, maestro. es maestro. Didáscalos, ese es el maestro. Ahora, la acción de enseñar. A ver si podemos encontrarlo aquí. Mientras lo busque el hermano, yo les voy a poner en pantalla el libro. Perfecto. Ese es. A ver si Vida en Comunidad, pero no se alcanza a ver, ¿verdad? El Dietrich Bonhoeffer. Ahorita Es veo si puedo didasco. hacer algo más. Didasco, enseñar. Ahora, yo quisiera ver ¿dónde está ese pasaje que dice
enseñados, quizá tú lo recuerdes. Creo que está en Efesios. Enseñados, versículo Efesios 4:21, hermano. 4:21 No y sé si Juan, es a ver, Efesios 6:45. 4:21 dice edidáctite, de didasco. Cuando dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. También está Juan 6:45 que dice, serán todos enseñados por Dios. Y ahí la palabra ahí es didactos. Colosenses 2:7, Pero hermano. Colosenses 2:7, así como habéis sido enseñados, edidáctite. Segunda de Tesalonicenses 2:15. A ver, Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice, Esa es muy buena. Ese es uno de mis textos preferidos. léelo. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener las doctrinas como fuisteis enseñados, bien por palabra o por epístola nuestra. ¿Qué tal? Fíjate qué curioso que dice retener la doctrina. De hecho, la palabra aquí, fíjate, es parádosis. Órale. Fíjate, Sí, parádosis quiere decir parábosis, tradición. Pero hay una distancia muy tradición. grande entre este concepto paulino de parádosis al concepto católico romano de tradición. Ujú. Sencillamente no es lo mismo. La parádosis, pues, es la enseñanza recibida, atesorada, transmitida, proclamada y, por supuesto, enseñada, como dice aquí. Y aquí el verbo es edidáctite, que viene de didasco. Sí. Bueno, muy interesante, sobre todo Efesios 4:21, porque dice, si es verdad que le habéis oído, parece ser que viene hablando de nuestro Señor Jesús, y habéis sido por Él enseñados. Sí hay una función definitivamente didáctica del Dios Trino, del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñando de muy diversas maneras. Ujú. ¿Verdad? Enseñando por la experiencia cotidiana, enseñando a través de la historia, enseñando a través de grandes eventos, enseñando cuando Él da su palabra a los profetas y a sus apóstoles. En todas estas, en todos estos sitios tenemos enseñanza, ¿verdad, hermano? No sé si se me escapa alguno. No, creo que es correcto, hermano. Dice Emma, excelente, aunque entonces fuera del término paráclitos, el Espíritu Santo también cumple la función de maestro. Yo creo que sí, hermana. Definitivamente, De- porque aunque enseñar no está dentro de los lemas de Paráclitos, y él, por ejemplo, él los pero guiará a cumple toda la verdad, función. ¿no? Exacto, la función de guía. O sea, en cuántas capacidades se muestra en las Escrituras al Espíritu Santo, pues son Ujú. muy, muy variadas. Es creador también. En fin, Sí. No sé si se alcanzó a ver bien el libro de Dietrich Bonhoeffer, que nos contesten los hermanos, sino para buscar una mejor manera. fíjate que parece ser que esa copia PDF que tú mostraste, hermano, parece ser que se come unas palabras del lado izquierdo. De,
porque la va sacando de dos en dos páginas. Mm, Y parece ser que la de la izquierda, al pero momento de ojalá me abrirla, ¿verdad? equivoque. Sí, el extremo izquierdo, hermano, es donde está faltando ahí, como que se les fueron 2, 3 letras. Son libros que ya no se pueden conseguir, ¿verdad, hermano? Sí, son de difícil, este, yo tenía por ahí, pero no estoy seguro dónde está. Creo que Bueno, nada ahí más va todo. copié el capítulo 1, que es formidable. De todo el librito, lo que me parece, todo es muy interesante, pero el capítulo 1 es importantísimo, yo diría. Ujú. Dietrich hace una serie de reflexiones sobre sobre la comunión cristiana. Hermanas, que créanme ustedes, hermanos, son, no nos las podemos perder, porque creo que Ahí va inclusive otra en las vez. iglesias, no solamente tradicionales, ahí está, mira. No sé si puedas abrir una página, mi querido Sí, hermano. Ojalá me equivoque, o ojalá que lo hayan ya corregido. Fíjense, hermanos, que los que hacen iglesia por la casa, por las casas, deberían estudiar cuidadosamente lo que Bonhoeffer tiene que decir. Igualmente las iglesias este, establecidas, las grandes, lo que se llama en inglés las mainline churches, deberían tomar muy a pecho, muy en consideración lo que dice Bonhoeffer, que ahí ya lo vieron ustedes, ahorita que presentó a voy a nuestro ver si se hermano. puede. A ver si Este, quizás pudieras volverla a presentar la roja, la portada, para que vean el nombre. En fin, ujú. mira, ahí Sí, está vienen dos, el hermano. nombre. Si mueves tantito tu Ujú. regleta abajo, para que se vea completo el Acá, nombre de... sí se está viendo el contenido. Sí, sí, a ver, síguele bajando, hermano. Oye, está Ahí, muy mira, bien, ¿eh? parece ser que sí se corrigió. Sí se corrigió, se Sí se corrigió. está viendo, ¿verdad, Ahí está el hermano? libro, hermanos. Hermanos, sí, hermano. Ese lo pueden ustedes buscar así como Vida en Comunidad PDF, en su Está muy bien, buscador hermano, de... ¿eh? Ujú. Está excelente la copia. Sí, Sobre todo el yo no capítulo lo 1, creo, ¿eh? léanlo, hermanos. Muy bueno, les va a gustar muchísimo. No se les olvide que Bonhoeffer era un ministro luterano. Entonces van a encontrar ahí algunas referencias a sacramentos. Pues háganse de cuenta que cuando llega la palabrita, nomás voltense para otro lado. Porque esto de sacramento es una herencia católico-romana que bueno, pero que Que la que reforma tanto no pudo los... eliminarse. La reforma no la pudo quitar. Estamos Exacto. hablando desde Lutero y Calvino y todos ellos, y todos los que le siguen, ¿no? Claro que cuando ellos Bonhoeffer dicen debe ser, sacramento, no se refieren a los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica no, Romana, que sino a ya los dos: leímos la otra vez, ¿no? el bautismo y la cena del Señor. Señor. Ujú. Muy bien. También saludamos rápidamente a aquellos que nos mandan un emoji. Elvira Vargas, Mariana Estefanía Zulbarrán, Marlene Rodríguez, Dani G. Vicente, Mireya Moreno, Fabián Lizana, Ignacio Aguilar, Joan Herrera, Carmela Morales, Beatriz Garacino, José Espina, Sadora Suiniego, un fuerte abrazo, Víctor Alex Espinal Flores, María Beatriz Escamindi y Safna Panea. Son los que nos mandaron un emoji, hermano. Dice la hermana Beatriz que sí conoce al autor. Tengo el precio de la gracia, ese es un libro también muy Ujú. interesante, hermano. Muy Muy formidable. interesante y digno de leerse.
muy, muy importante. Es medio arminiano, hermana, tengo que decírselo, ¿verdad? Pero en medio de esto, Bonhoeffer tiene muchas cosas importantísimas que decir sobre el seguimiento de Cristo, que de eso se trata el precio de la gracia, sobre el seguimiento de Cristo. Pues muy bien, mi querido hermano José Antonio, pues creo que ya son todas las preguntas y comentarios. Saludamos a todos ustedes, hermanos, y damos por terminada la charla bíblica de este miércoles 20 de marzo del 2024. Hoy en México entra la primavera, hermano. Así es que el calorcito ya empieza a sentirse Mañana 21. Sí, mañana empieza todo el asunto, termina el invierno y empieza la primavera. Para los que tenemos el dedo verde, esto es maravilloso, hermano. Muy bien. Lo dice nuestro hermano que tiene dedo verde. Todo lo que Sí. planta se le da. Todo, absolutamente todo. Bueno, Pero bueno, hermanos, pues buenas noches. saludos y un abrazo fraternal a todos ustedes. Dios los guarde y nos seguimos viendo por aquí la próxima semana. Dice nuestra hermana María Beatriz Campini que ellos empiezan con el otoño en Argentina. Así es. Pues feliz Muy otoño, bien. hermana, hermanos Quedamos de ustedes, queridos hermanos. argentinos. Un fuerte abrazo.